Sí, sí se ve. Listo. Me parece que estamos listos para comenzar. Bienvenidos, bienvenidos a todos los asistentes. El día de hoy damos inicio al taller Fortalece tu CV y tengo una entrevista exitosa, organizado por la SPE, capítulo estudiantil, Escuela Politécnica Nacional, en colaboración con la empresa multinacional Schlumberger. Este taller estará a cargo de dos ingenieras de vasta experiencia, como son Kimberly Montage y Ornella Aldaz. Kimberly es ingeniera con más de 11 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas en diferentes lugares. Cuenta con sólidas habilidades de gestión adquiridas a través de la formación y el desarrollo de equipos de ingenieros junior y también a través de relaciones con una variedad de clientes. Actualmente se desempeña como Recruitment Manager and University Relations en Schlumberger. Por otro lado, Ornella es ingeniera comercial con grado en Finanzas y Administración de Empresas, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. A su vez es máster en Gestión de Recursos Humanos, graduada en OBS Business School, posee más de 9 años de experiencia en el área de recursos humanos y actualmente se desempeña como Land Recruiting and Staff Coordinator en Schlumberger. Sin nada más que decir, le doy paso a Kimberly y Ornella para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, hoy sí vamos a hablar un poquito más de hojas de vida. Entonces, muchas gracias por el espacio. Esto es algo que nosotros vemos casi todos los días o cuando estamos haciendo procesos de reclutamiento, que vamos revisando las hojas de vida cuando vamos a hacer las entrevistas. Entonces, hoy vamos a hablar de hojas de vida, mañana sería de entrevistas y vas a ver que los dos son muy, se van al mano. Entonces, si no tienes una hoja de vida buena, va a ser que no vas a llegar a hacer una entrevista. Y los tips que te vamos a dar hoy y mañana no sirven solamente para Schlumberger, ¿ok? Obviamente tienen nuestro punto de vista como reclutadores de Schlumberger, pero esto te va a servir con cualquier empresa. Sería una empresa técnica, una empresa más de administración. Esto te va a ayudar con todos los diferentes vacantes, todos los diferentes puestos que tal vez estás interesado. ¿Ok? Esto va a ser un workshop, no es solamente una presentación de nuestro lado. Entonces, si tienes preguntas, no tienen que esperar hasta el final. Pueden empezar a preguntarlos durante el evento. Ornella también me va a ayudar mucho con esto de las presentaciones, de las preguntas. A veces me sale el Spanglish también, entonces puede ser que Ornella me pueda aclarar algunas cosas. Entonces, sí, por favor, vamos a hacer unos breakout rooms. Cuando regresan, queremos que todos, sabes, que no tienen miedo, que pueden preguntar y también pueden, hay algunos que tal vez ya han pasado por un proceso, entonces ya pueden como compartir tus conocimientos con los demás también. ¿Okay? Entonces, para empezar. Entonces, ¿por qué hacemos una hoja de vida? Sabes, para algunos esto es una pregunta, pues es muy fácil de responderlo, porque lo tengo que hacer. Pero en realidad, ¿qué es una hoja de vida? Pues es un snapshot, ¿sabes? Es algo que va a ver la reclutadora o alguien de recursos humanos o un jefe y va a ser la primera impresión que van a tener de ti. Entonces es muy importante.
Hay muchas que van a verlo, no le gustan el setup o como, sabes, la letra que sea, y sin leerlo lo van a descartar. Entonces, la primera impresión, no solamente eso de lo que tienes en cómo está escrito, pero también qué tienes escrito ahí. Es un snapshot, como dije. Es un resumen de tu experiencia. Y eso va a cambiar dependiendo de a qué etapa en tu vida estás. Entonces, como recién graduados o los que están buscando trabajo antes de graduarse, no van a tener mucha experiencia, pero eso no quiere decir que no puedes poner lo que tienen. Y ahí vamos a hablar un poquito más de eso más allá en los otros slides. Y también es un espacio donde puedes demostrar tus aptitudes y tus fortalezas. Entonces, una forma de venderse sin tener que hacer una entrevista o antes de hacer la entrevista pues con la empresa. Entonces, para empezar, para ver si todos están despiertas, te voy a poner en unos breakout rooms 5 minutos. Van a ser a random porque no sé cómo lo van a dividir. Y después de 5 minutos van a regresar y una persona del grupo me van a decir una cosa que piensen que debería estar en la hoja de vida y vamos a pasar a cada grupo hasta que tenemos todas las ideas. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Entonces déjame ver cómo están. Voy a ponerlos todos en breakouts.
Ok, entonces creo que todos ya hemos regresado de los breakout rooms. De los grupos, si una persona de cada grupo me pueden empezar a decir qué necesitas demostrar en su hoja de vida. No sé si estoy compartiendo mi pantalla. Dame 2 segundos. No, ahorita sí. Ahora sí. Ok, quién va a decir primero? O escojo a alguien, como quieren hacerlo. Edgar, gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, personalmente creo que una hoja de vida principalmente debe tener el perfil profesional, debe tener las experiencias en las que han trabajado, debe tener un espacio de habilidades blandas, habilidades fuertes, los cursos o seminarios que hemos hecho principalmente. Y no sé si poner hobbies o programas que manejemos, como un Petrel o no sé. Eso es lo que se me viene ahorita a la mente. Gracias. Ok. Em, ¿Alguien más? Si me permiten hablar. Bárbara. Creo que Bárbara. Listo. Buenas tardes. En el grupo dijimos que nuestro aporte, o sea, para un CV sería demostrar la facilidad para adaptarse, aprender y trabajar en equipo. Y esto se demostraría mediante certificados de participación en cargos en organizaciones dentro y fuera de lo académico. Puede ser la SPE o la de capítulos estudiantiles de la SPE o asociaciones de las diferentes carreras. Ok, sí, gracias. Stalin. Bueno, personalmente creo que un aspecto importante que no debe faltar en una hoja de vida es los datos personales mediante los cuales nos puedan ubicar las personas de recursos humanos una vez que seamos seleccionados. Ok. Sí, perfecto, porque sin eso no te podemos llamar, ¿no? Ok, Steffi. Buenas tardes con todos. Creo que una parte fundamental del CV es colocar el dominio que tenemos de los idiomas, cuántos idiomas manejamos, el porcentaje de hablar, escribir o escuchar de cada idioma. Ujú. Sí. Santiago. Buenas tardes. Bueno, lo que discutimos en mi grupo era si es que era necesario escribir un abstract en la hoja de vida y otro tema importante es que últimamente yo he escuchado que se deben poner skill words o como palabras claves dependiendo del el puesto al que estemos aplicando. Ok. Christopher. También podrían ir referencias, tanto personales como laborales. Ujú. Ok. Entonces, sí, todos esos son súper importantes. Ok. Pero también es importante entender por qué. Ok, no solamente, ay, pues tengo que hacer esto y esto y esto. Tengo que poner que cualquier cosa, el personal statement. Pero tienen que entender en realidad por qué es importante tener eso en la hoja de vida para poder venderse de la mejor forma. Cuando estaba pasando por algunos de los grupos, estaban diciendo eso de personal statements, ¿sabe? El abstract que ponen al principio. Y todos dicen, pero ahí es donde voy a poner mis aptitudes blandas. Pero yo creo que Ornella puede decir lo mismo, que a veces se parecen mucho copy-paste. Soy un ingeniero, tengo aptitudes en liderazgo, en trabajo en equipo, soy muy dedicado, pero el resto de la hoja de vida no demuestra eso.
Y vamos a hablar un poquito de eso, cómo hacer el backup o cómo hacer el verificación adentro de la hoja de vida, lo que tienes en el personal statement. Y también, como dice alguien, el personal statement no es un essay, no es un ensayo, no tiene que ser 3 páginas de personal statement. 3 líneas es más que suficiente. Si no te puedes describir en 3 líneas, ¿sabes? Tal vez esto no es el vacante que te apasiona, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre hojas de vidas, qué es lo bueno, lo malo, y a ver cómo vamos a dar unos tips, ¿ok? Como digo, si tienes preguntas, por favor, pueden preguntarnos durante toda la presentación. Entonces, en general, una hoja de vida buena es fácil a leer. ¿Sabes? Hay algunos que me toman un minuto para adivinar qué han estudiado. ¿Sabes? Que son un poquito críticos cuando están recién graduados. ¿Sabes? No sé qué estás estudiando, no sé si aplicas para la posición que estoy buscando. O si ya están graduados incluso, ¿no? Sí. Entonces sí es importante poner esa información súper clara. Ok. Sin errores ortográficos. Ok. Yo he visto hojas de vida en inglés y en español con errores ortográficos y gramáticos. No es una muy buena impresión. Okay. Especialmente en inglés cuando es una palabra como clave, como decirlo, como engineer, que está mal escrito en inglés. Ok, y también que está enfocado en las aptitudes y la experiencia relevante. Y eso es clave, experiencia relevante. Ok, y ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Porque una hoja de vida malo es, a ver si, es desorganizado, difícil de leer. Ahí resaltamos el eso, que a veces me toma unos minutos para ver qué han estudiado, cuándo graduaron, la experiencia, es todo súper confundido, ¿ok? Porque ¿qué quieres decir? Es contar una historia. También que tienen errores, como hemos ya comentado. Que tienen muchos gráficos, que a veces piensan que, ay, es cool, me voy a poner que toco guitarra y voy a poner el gráfico del guitarra. Ah, que juego fútbol y voy a poner el gráfico de futbolista. Puede distraer mucho de lo que en realidad quieres decir en tu hoja de vida. No quiero decir que debería ser black and white, sin personalidad, ¿no? Pero tienes que tener un poquito de cuidado de cuánta personalidad tiene la hoja de vida. Deberes esperar hasta la entrevista para en realidad demostrar quién eres. Así de forma como así, con pasión. Información que no es relevante al trabajo. Que esto es súper, súper importante. Porque si estás aplicando a un trabajo, no sé, en el mundo petrolero y estás poniendo que tienes cursos en, no sé, Ornella, ¿me puedes ayudar? Ya tengo un blank, como un cursos en... Por ejemplo, en un grupo decía accidentes, ay, se me fue la palabra, decía, por ejemplo, el tema de accidentes en el área de trabajo, tema de cursos de, por ejemplo, si es que tú hiciste curso de contabilidad, pero estás aplicando para una posición de ingeniería un poco más técnica, no te sirve, o sea, es como que no funciona. Pero si tú tienes un curso de pipe sim, un curso de oil sim, un curso que te vaya a aportar a la posición a la que estás participando, o incluso temas novedosos como hay ahora de inteligencia artificial, eso que lo pongas es algo que alguien cuando va a leer el resumen de tu carrera va a decir como que, wow, esta persona se ha interesado por aprender de esto. En cambio, si tú pones cosas que no tienen nada que ver, nada atado a lo que tú estás aplicando, simplemente pierdes el interés. Sí, y también esa es otra cosa que deberías poner los cursos que no son los normales, como decirlo así, que es un poquito especial, que te hacen resaltar. Como dice Ornella, ese de Machine Learning, Artificial Intelligence, cosas aquí, así que normalmente no están en la malla, ¿ok?
Y eso de no resaltar tus logros. Entonces ahí vamos a hablar un poquito más de eso en los siguientes. Entonces, para ver que sigan despiertos. Quiero que alcen la mano los que piensan que este CV es un CV bueno. Creo que todos están dormidos. O todos piensan que es malo. Ok, solamente una persona. Entonces, No, ya ya está. tenemos alguna. Por ejemplo, Edgar, tú levantaste primero la mano. ¿Por qué tú crees que este es un buen CV? Buenas tardes. En primer lugar, veo que la historia laboral está en orden, ¿no? De la más actual a la más antigua. En segunda, veo que tiene como que escalonado o bien presentado las actividades o los logros que hizo la persona. Por eso creo que es en la parte de oferta laboral, en la parte de experiencia laboral, creo que es una buena manera de presentarlo. Gracias. Ok, perfecto. O sea, en eso tienes razón. Pero hay un pequeño pero en esta hoja de vida. Si tú puedes ver cuando detalla aquí la posición, tiene una falta ortográfica. Entonces, si tú vas a poner en inglés tu CV, tienes que cerciorarte que lo que estás poniendo está correcto, que lo que estás diciendo está bien, porque puede ser que en este caso ya es la palabra que está mal escrita, pero en otro caso puede ser algo que estás poniendo y es una palabra que sí tiene un significado en inglés y es algo totalmente distinto. Entonces, en sí la estructura de cómo está presentada la experiencia en esta hoja de vida está correcta, pero tiene esa falta ortográfica que por más pequeña que sea, puede cambiar toda la historia de tu hoja de vida. Sí. Entonces, yo sí he entrevistado a algunos que han tenido spelling mistakes, como dicen en inglés, falta de ortografía, y les he avisado, ¿okay? Porque nosotros sabemos que inglés no es tu primera lengua. Entonces, peor todavía si nos da una hoja de vida en español con, ¿sabes?, spelling mistakes también o problemas de gramática. Tal vez yo no los encuentro todos, pero hay otros que sí son muy picky. ¿Okay? Entonces tenemos varios ejemplos. Manos arriba los que piensan que este es una hoja de vida mal. Tenemos varias personas que piensan que está incorrecto. ¿A quién vamos a elegir? Hay un voluntario que nos quiere explicar por qué esto es una hoja de vida mal. Sí. Creo que primero la foto está con lentes, entonces no se le puede ver el rostro a la persona. Aparte tiene mucho color, creo, y tiene muchos gráficos distractores que no son apropiados, o sea, como que para la lectura, que distraen mucho eso. Entonces creo que lo principal, bueno, la foto, pero también lo demás. Sí, eso es exactamente lo que los errores que hay en esta hoja de vida. No quiere decir que no puedes tener color, pero sí tienes que, ¿sabes?, tomar en cuenta que no es demasiado y que te distrae del mensaje que quieres dar. Y el foto, sí, eso es una cosa súper grande que el foto no es muy profesional. Ok. Este es bueno, manos arriba los que piensan que es un CV bueno. Ok, tenemos 6 personas que piensan que este CV es bueno. Dayana.
Cuéntame, ¿por qué crees que este CV es bueno? Buenas tardes con todos. Pienso que este CV es bueno porque tiene la información de contacto muy clara. En sí, bueno, como objective le cambiaría como personal statement, pero es muy conciso en el momento de presentarse a sí mismo. Y menciona cierta parte los logros que ha adquirido en cuestión de liderazgo y compromiso, dedicación también. Ok. Ok, bueno, o sea, sí y no. Bueno, para empezar en el statement, en su objetivo, primero, no tiene relación su objetivo con sus qualifications. Si tú ves acá dice, está buscando por una posición de Sales Manager. Y las qualifications que tiene, dice, bueno, yo soy líder, pero soy en Best RuneScape Clans History, que esto es básicamente video games. Y en Dedication igualmente ha pasado jugando bastante tiempo en League of Legends y ese tipo de cosas, que no tienen nada que ver con la posición. Entonces, si tú presentas este tipo de cualidad, este tipo de destrezas, de habilidades, que no tienen nada que ver con el objetivo para el que estás aplicando, con el objetivo que dice tu hoja de vida, básicamente no hay relación. Entonces, ahí ya pierdes el completo interés. Que puede ser que por estructura está bien, tiene el contacto, tiene todo. Y también, si tú vas a la parte de contacto de la información, ves el correo electrónico, ese correo electrónico no es nada profesional. Entonces, también para que te tomen en serio, para que las empresas digan, esta persona es alguien seria, tú tienes que tener un correo que sea lo suficientemente serio, puede ser con tu nombre, con tu título, tu apellido, pero nada que no pueda llegar a malos entendidos y también no sé, que suene raro también, porque al final eso indica falta de profesionalismo. Sí. Eh, Sí, disculpa una pregunta. Justo ahora que mencionaste lo del correo, ¿es recomendable utilizar el correo institucional tal vez o es una mala idea ponerlo como... Pues los correos institucionales normalmente son muy profesionales, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que ya no vas a tener ese correo. Entonces puede ser que, por ejemplo, envíes un hoja de vida hace un año y medio, y ya cuando llegamos a contactarte con ese correo ya no podemos. Entonces tienes que ver cuál sería el correo que vas a tener a largo plazo. ¿Ok? Entonces, sí, este hoja de vida como primer paso se ve súper profesional, súper bueno, pero ya cuando empieces a hacer un poquito de digging para ver lo que hay, no es el mejor. Buenas tardes, una pregunta, por favor. Ajá. En el correo, en la foto anterior, en el correo, ¿qué parte no estaría profesional? O No, sea, yo este veo... correo está bien. Hay otro ejemplo que tenemos un correo que no está muy bien porque este sí es su nombre. Entonces está bien. Ajá, esa era mi observación, era que si estaba el nombre y el apellido, quizá el tipo de extensión, quizá eso no Es lo que tomaba como profesional. tenemos otro ejemplo que sí no es Sí, que nada. es fatal. Ok, gracias. Okay. Pero eso también a veces tienes que tener cuidado, porque hay algunos que tienen unos nombres, acá no tanto, pero en Inglaterra, por ejemplo, hay algunos que tienen unos nombres que sí podrían ser tomados de otra manera. Entonces ahí tal vez vas a tener que pensar cómo vas a hacer la abreviación para los correos electrónicos. ¿Okay? Ingeniera Kimberly, una pregunta. ¿Qué tanta información personal debes poner? Por ejemplo, el número de cédula, ¿es necesario ponerle ahí? En muchos casos no. Pues hablando en ese lado sí estoy hablando como de Slumshare, no sé, en otras empresas lo van a pedir, pero yo diría que lo mínimo es más que suficiente. Tu nombre, teléfono y correo. A veces si quieres puedes poner dónde vives, si es Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, que sean, para que tienen más idea de si van a De la tener movilidad. para movilidad. ¿Okay? Y, por ejemplo, en mi caso de buscar pasantías, ¿es poner mi dirección exacta?
Yo no No creo que, necesariamente. yo hoy día no creo que es necesario, porque todo va a ser por correo electrónico. Y si necesitan esa información, te lo van a pedir. Sí, o sea, si es que tú, digamos, estás participando en un proceso de selección, inicialmente en la hoja de vida tiene que estar lo principal: nombre, teléfono de contacto y correo. Y ya si es que tú fuiste seleccionado y sigues participando en el proceso, va a llegar un punto en el que te pidan esa información, que te pidan cédula, dirección, cosas más específicas y también un poco más sensibles. Entonces, una hoja de vida puede estar rodando por muchísimos lugares, puede llegar a muchísima gente, entonces también es un poco de información sensible que pondrías ahí, ¿no? Y eso es importante a considerar. Sí. Ok. Y una última cosa. Bueno, también hay un mensaje en el chat que no creo que alguien vio. Dice, si se tiene tiempo de experiencia, pero no es relevante o no es en la industria a la que se aplica, ¿debe incluirse? Vamos a hablar un poquito más de eso ya cuando pasamos a los slides, pero depende cómo lo escribes. Entonces, como muchos, ¿sabes? No han graduado o van a graduar o están justo graduados, ahí sí vas a tener que poner, ok, tengo un pasantía, pero no es en el mundo petrolero, es por otro lado, pero hice esto y esto y esto para demostrar esto y esto y esto. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso en los siguientes slides. Ya. Y una cosa que quiero también decir es eso de las referencias, ¿ok? No necesitan 6 referencias en las hojas de vida. Puede ser que pones, no sé, uno personal y uno profesional. Ya cuando nosotros estamos enfocando mucho en el estilo de hoja de vida de los que están en este punto, ¿no? Que no tienen mucha experiencia. Pero también vamos a explicar un poquito más las hojas de vida ya cuando tienes más experiencia sí cambian un poquito. Entonces allá, por ejemplo, en mi hoja de vida, que no lo he hecho una actualización en tiempo, pero lo tengo referencias on application. Entonces no los tengo anotados allá en la hoja de vida, pero si me los piden, les voy a dar. Pero ustedes sí pueden poner, es bueno tenerlos también, especialmente en otras empresas. Y ahí puedes poner uno y uno. Y sobre todo también si la referencia puede ayudar para el tipo de posición que estás aplicando. Por ejemplo, en algún momento si trabajaste en algún lugar totalmente distinto a la vacante para la que ahora estás aplicando y pones esa referencia, no va a ser de mucha ayuda. Pero en cambio, si tuviste, no sé, una pasantía previa en alguna empresa de la misma industria, eso sí puede ser importante. Okay. Listo. Y la última pregunta, ya que estoy abarcando todas las preguntas. Nos están enseñando CVs, la mayoría de ellos no tiene fotografía. No sé si aquí en el caso de Ecuador es importante la fotografía o porque sé que en el exterior ya no, ya no importa prácticamente la apariencia Okay. Es del... que estos CVs, estos ejemplos vienen de Estados Unidos y de Europa. Y ahí no ponen foto. Okay. Sí, Porque ahí justo eso también... hablaron en un grupo también, del tema de la foto. Y es verdad, en otros lugares ya no se acostumbra a poner foto. En Latinoamérica todavía como que lo seguimos haciendo para algunas cosas, pero ya no es obligatorio. Ya en muchas empresas ya la cultura de tener una foto ha cambiado bastante, porque obviamente lo que se quiere evitar a toda costa es que se dé a pensar que alguien discriminó algo por la foto, que ni sé qué, o generaron bias en la persona que está seleccionando simplemente por la foto. Entonces, más bien el reclutador lo que hace es, sin ver fotos, solo ver la experiencia, solo ver lo que dice ahí, evaluar por las competencias al candidato, por nada más. Pero eso no quiere decir que no tienes que poner foto. Si quieres poner foto, puedes. Y vamos a hablar un poquito más de eso también. Pero es que en Estados Unidos ni siquiera puedes preguntar si son hombre o mujer. Entonces tienen muchas leyes con eso y estos ejemplos son de allá. ¿Ok? Entonces tenemos 2 más ejemplos y después vamos a hablar de los tips. Entonces, hoja de vida. Manos arriba los que piensan que es bueno. Hasta ahora solamente Cody.
Irvin. Ok. ¿Por qué piensan que es bueno? Ok, buenas tardes con todos. Yo considero que es buena este CV porque la experiencia va relacionada con lo que el puesto que está solicitando, el nombre está claro. Tal vez le cambiaría el tipo de letra, ¿no? Que sea un poco más formal, pero de ahí la información creo que está bien. Sí. Entonces, información y todo es bien, pero es la letra. Ok, porque no es tan fácil leer, no es muy profesional. Ok. Entonces, este es un CV bueno. Manos arriba, si piensan que es un CV bueno. Solamente Cody piensa que es bueno. Que este te lo voy a dar gratis, porque creo que todos están durmiendo. Este es malo. Parece que tiene demasiada información. Sí, tiene muchas páginas. Demasiada Está información. muy largo. Ornella, ¿cuántas páginas de una hoja de vida lees? Una, máximo dos, pero máximo. Ya depende si es que tal vez es de alguien que tiene muchísima experiencia y ya, no sé, 20 años de trayectoria y en verdad ha hecho bastantes cosas en su carrera, que ok. Pero en uno debería poder poner lo más relevante como su carta de presentación. Sí, estoy de acuerdo. Okay. Yo no leo más de 2 páginas máximo. Lo que está pasado ahí se queda así unread. Ok. Ok. Toman un minuto para ver estas 2 hojas de vida. Y alguien alce la mano si quieren adivinar cuál es el mejor. Y no son perfectos, pero cuál es el mejor y por qué. Uy, Jefferson está rapidito. Ok, Jefferson. Bueno, solo a leer el correo ya, pues entre Crazy Baby y J. Smith, pues creo que el de la izquierda empezaría mejor. Ok. Y Christopher, ¿qué más ves de las diferencias? La fecha de la experiencia. La derecha no tiene fecha y la izquierda sí tiene. Ujú. ¿Y por qué es eso importante? Para conocer cuánto tiempo has trabajado en tales puestos. Ujú. Y saber cuándo graduar, ¿no? También eso ayuda. Santiago. Creo que sigues en mute. Oh, sí. Estás intentando decir algo. Sí, perdón. Decía que la hoja de la derecha de Jane, la hoja de la derecha, la de Crazy Babe, tiene muchos errores gramaticales también. Y la información no está tan clara tampoco. Ujú. Sí. Entonces ahí, esas son las diferencias. Me divertí haciendo estas 2 hojas de vida. Entonces eso sí es como para mostrar algunos errores que he visto. No es que me los inventé. He recibido hojas de vida sin fecha. Entonces no sé cuándo graduaron, no sé cuándo hiciste las pasantías. No sé si hay un gap. ¿Okay? Porque a veces es que no consigues trabajo, que sea, pero a lo menos pueden decir, no, es que no tuve trabajo en estos años, para los que tienen experiencia, ¿no? Y pueden hablar de los otros proyectos que hicieron durante ese gap en las entrevistas. Porque en las entrevistas van a usar tu hoja de vida. Y si tienes una hoja de vida que es difícil de leer, no lo van a leer. Entonces ahí puede ser que eres el mejor candidato para esa posición, pero por la hoja de vida no vas a llegar hasta la entrevista.
Ok, entonces sí. Y hay muchos errores en la de la derecha. Ok. Entonces. Y ahora vamos a dar como unos 7 tips de las hojas de vidas. Y estos son como un guideline, que no es como decir que todo copy-paste, que tienes que tener una hoja de vida con un buen diseño que es el de Sandro. Puede ser que tienes tu estilo de hoja de vida. Lo importante es cómo demuestras o cómo apuntas toda la información y cómo cuentas tu historia. Pero lo importante es tener un buen diseño. Algo es fácil de ver, y es muy claro dónde está toda la información. ¿Okay? Entonces, esto ayuda en 2 partes. Ayuda en el screening, en el primer screening, que van a decir, ok, este estudió esto, no sé qué menos, bla, bla, bla. Y también cuando van a hacer la entrevista, no tienen que ir buscando, tomando tiempo para ver, es que leí que hizo esto, es muy claro dónde están en la hoja de vida. Los que no tienen mucha experiencia con una página es más que suficiente. Con los que ya tienen más experiencia, y esto es con, sabes, muchísima experiencia, ya 2 páginas. Y ahí es donde viene el lado de la información relevante. Ok. Justo del tema que hablábamos, de la foto. Entonces, primero, a considerar una foto, si ustedes la quieren solicitar, que es algo muy personal a ponerlo, si ustedes gustan hacerlo, si ustedes creen que es importante poner la foto, primero, el tema del formato. Tiene que ser un formato claro, tiene que ser una foto en la que tenga una buena definición. El maquillaje debe ser apropiado para el caso de las personas que lo usan. La ropa también debe ser de una manera profesional también. Y el fondo, ¿sí? No puede ser, no sé, por ejemplo, como las 3 opciones que podemos ver abajo. Pixelada la foto, una foto que puede ser para Instagram, esa no la podemos poner de perfil de CV, o un fondo malo, no sé, estamos en una fiesta, estamos en un concierto, estamos incluso de viaje, porque eso al final para el CV no es relevante. Entonces, de las 3 fotos de la parte de arriba, la que podemos ver que destaca y que es la más apropiada para colocarlo, es la tercera. Si ustedes ven, la chica está en una muy buena postura, tiene una muy buena vestimenta, la foto es clara, está bien definida y simplemente es una foto común y sencilla, no llama más la atención más que la persona. Ok. Entonces también, sabes, como estabas hablando antes, yo en mis hojas de vida nunca he puesto una foto, pero es que siempre estaba aplicando para trabajos en Europa. Pero acá sí siempre hay fotos, entonces ahí tienes que tener mucho cuidado con el foto porque eso también es la primera impresión. Es como cuando llegas a hacer una entrevista, llegas bien vestido, tienes que tener como el mismo, perdí la palabra en inglés y en español. Cuidado con el foto también de la hoja de vida. Ok. Contar una historia. Entonces, esto sí es importante que es muy claro en tu hoja de vida lo que has hecho. Y entonces tú mismo vas a tener que pensar qué es lo más importante que quiero contar y eso debería estar en la parte de arriba. Y el resto que es un poquito más, ¿sabes? Sí es interesante, pero no es súper como quiero que vean esto, lo puedes poner un poquito más debajo. Esto cambia un poquito dependiendo si tienes experiencia o no. Por ejemplo, en mi caso, yo pondría tal vez el personal statement, debajo de eso pondría mi experiencia y al final pondría que estudié. Pero en tu caso lo mejor sería personal statement, que no sea tan genérico, que sí muestre un poquito de tú mismo, educación, y no necesariamente tienes que poner el básico, solamente el secundario y la universidad. Nosotros no tenemos que saber a cuál kindergarten
Pues, Es que también asumimos que si ya estás en la universidad es porque ya también pasaste todos esos niveles, entonces no es relevante en sí. sí. Entonces puede ser como poner ¿cómo decir eso? Como dos títulos o dos instituciones. Los que han estudiado másteres y bachelors puede ser que ponen los dos. Los que solamente pues ya van a graduar pueden poner el título y también, si quieren, el secundario. Que la estructura es claro, como hemos... Sí, Cody, ¿tienes una pregunta? Sí, disculpa, una pregunta. Justamente en la información personal, antes, bueno, se manejaba los currículums, se ponía fecha de nacimiento, la edad y todo eso. Entonces, quería preguntar más o menos si ahora es necesario poner esos datos o el momento de una entrevista ya no importa la edad o el momento, por ejemplo, ustedes como reclutadoras, ¿importa mucho la edad de la persona o...? Am, sí, ¿no? Pero no tienes que poner fecha de nacimiento en las hojas de vida. ¿Sabes? Tampoco tienes que poner tu edad. Porque en muchos casos nosotros podemos más o menos adivinar por su experiencia. O, ¿sabes? Cuando graduaste de la universidad, más o menos. Y si es algo que es súper crítico para la posición, te lo vamos a preguntar en la entrevista. Ok. Pero no es algo que necesitas poner en la hoja de vida. Ya, chévere, gracias. En algunos países nunca lo vas a poner en hoja de vida. ¿Ok? Sí, entonces también como hemos visto en los ejemplos, queremos evitar frases largas y no queremos mezclar información. Entonces no queremos que ponemos un poquito de experiencia, después mi título, después otra experiencia. ¿Sabes? Queremos contar una historia desde el principio hasta el final. Tenemos unas manos alzadas. Jefferson, ¿tienes alguna pregunta? Sí, disculpas. Con respecto al tema que había el compañero, quisiera solo hacer una extensión nada más a la pregunta. Lo que pasa es que en algunos puestos están limitados por rangos de edades, es decir, se solicita una persona en un rango de edad desde 25 hasta 31 años, por ejemplo. Y bueno, en mi caso personalmente he tenido la experiencia de poder, o sea, de enviar mis hojas de vida a empresas en las que solicitan que la persona, el candidato tenga ese rango de edad. ¿Es necesario escribirlo, como dijo el compañero, en esos casos particulares? ¿O de todas maneras se debería evitar ese tipo de información a fin de que la empresa lo pueda contactar o eso se hace en la entrevista? No, esa es Yo mi creo pregunta. que en estos casos específicos, tal vez en el personal statement, como he visto que dice soy un ingeniero, no sé qué, con 27 años, con 25 años, ahí lo podrías poner. Pero yo no creo que necesitas, no sé, que pensarla, pero no creo que deberías poner tu fecha de nacimiento tal cual. No deberías ponerla. Yo creo que si es que eso es uno de los requisitos de la posición para la que vas a aplicar, tú tienes que customizar tu hoja de vida. Entonces, obviamente, ahí ves en qué lugar sería apropiado poner, como dijo Kimberly, soy una ingeniera de tantos años de edad, o por último, poner la fecha de nacimiento, pero si es que obviamente exclusivamente para esa posición se está requiriendo eso. Si no, no es necesario que lo pongas, porque la idea no es que te escojan por cuántos años tienes, sino más bien por lo que dice tu hoja de vida y que has hecho en todo este tiempo de tu carrera. Sí. Ok, muchas gracias. Ok. Jorge, creo que tienes la mano. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada en la parte de la experiencia. Yo personalmente soy ingeniero en petróleos. Tuve la oportunidad de trabajar 6 meses en una empresa de taladros. Luego, bueno, por cuestión de laboral, la empresa se tuvo que ir del país. De ahí pasé, o sea, dando clases y de ahí recientemente tuve la oportunidad de volver a la industria del petróleo en la parte de reparación de cable. Por ejemplo, como no ha habido esa continuidad, al momento de presentar mi hoja de vida,
¿qué básicamente debería detallar? ¿O debería detallar toda mi experiencia en las diferentes áreas en las que he estado? Entonces, en ese caso sí pondrías, por ejemplo, de experiencia, los dos que tienes en el mundo petrolero y en el otro que es como el gap entre, puedes decir entre estos años, profesor o que sea, pero no tienes que dar mucha información, porque ahí a lo menos estás demostrando que estabas haciendo algo entre esos años. Claro, Entonces, porque si tienes justamente... ese lujo que, sabes, tienes algo, puede ser. Por ejemplo, algunos tal vez no tienen trabajo, pero están diciendo, trabajando en proyectos personales. También puedes poner eso porque en la entrevista te van a preguntar. Exacto, exacto. ¿Ok? Justamente por eso preguntaba, porque esa sería la forma de justificar qué es lo que he estado haciendo en ese periodo de tiempo. Sí. Ya, ok. Pero también, y yo sé que no van a hacer esto, pero nunca mienten en tu hoja de vida. Claro, ajá, ¿Ok? por supuesto. No estoy diciendo que lo estás haciendo, pero nunca mienten, porque el momento que vas a hacer la entrevista, ahí te cacho. No, por supuesto. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo certificados de haber trabajado en institutos, o sea, y en las empresas. Entonces, Está bien. puedo justificar Entonces con esa no tienes que documentación. como poner todos, pero puedes decir entre este año y este año, proyectos personales, profesor y debajo un bullet point, algo como una descripción súper corta. Ya, ¿Ok? listo. Gracias. Vamos a pasar al siguiente slide para ver si ayuda respondiendo a algunas preguntas y si no, ya les contestamos. Sí, en cuanto a la información académica, ya les mencionamos un poquito que es importante incluir el último título académico obtenido, el último o el penúltimo, porque puede ser que el penúltimo fue el título de ingeniería y el último fue el del masterado. Entonces, ponen estos dos para saber también la relación de qué se graduaron de la universidad y qué decidieron estudiar después para reforzar tal vez ese background que tienen. Las fechas de la formación académica, saber en qué fecha se graduaron, hace cuánto es importante, saber cuándo hicieron ese masterado, cuándo hicieron ese diplomado, es súper importante también. Y el GPA, el promedio con el cual se graduaron. No es un factor el GPA como que delimitante, o sea, el que sacó menos de 8 lo descarto, no. Pero sí es importante conocerlo incluso porque eso genera a veces dudas, ¿no? ¿Y cómo fue que obtuviste este promedio alto en la universidad? ¿Qué hiciste para hacerlo? Entonces, nos dan a nosotros también herramientas para poder seguir conociéndoles más y también saber dónde un poco ahondar para ver sus destrezas, sus habilidades, cómo fue que lograron tener ese promedio alto y ese tipo de cosas. Ok. Y para añadir en las fechas, no necesitamos día, mes, año. Puede ser que dependiendo, puede ser año, por ejemplo, en las fechas universitarias, año sería suficiente. Puede ser mes y año si es para pasantías, para saber si eran pasantías de 6 meses, de un año. Pero O en el caso de que son recién graduados, puede ser que ahí sí también sea importante poner exactamente la fecha. Y esto lo digo porque hay veces que sí es importante para las empresas saber si es que siguen estudiando, si es que se graduaron y ese tipo de cosas. Ahí, pero si ya ya ha pasado bastante tiempo y han hecho muchas más cosas, han estudiado muchas más cosas, no es necesario que lo pongan tan detalladamente. Ok. Y puede ser que si ya tienen más de 20 años de experiencia, no vas a tener que poner el GPA, porque lo que cuenta no es el GPA, pero tu experiencia. Okay. Y eso es otra cosa. Entonces, si ya llegas a tener 20 años de experiencia y has hecho, pues tienes, no sé, invento, el bachillerato en ingeniería de petróleos, también hiciste un masterado en petróleos, y después hiciste un MBA, y después hiciste algo en contabilidad, y después hiciste algo en recursos humanos, pero estás aplicando para un trabajo
técnico, no tienes que poner todos, solamente los que están relevantes para esa posición. Y aquí es donde viene mucho el customización de las hojas de vida a las vacantes y las empresas donde vas a aplicar. Okay. Tal vez puede ser que estás aplicando para una gerencia, un cargo de una gerencia. Entonces, tienes que fuiste ingeniero en petróleos, que hiciste un masterado tal vez, no sé, igual en petróleos en alguna de las ramas, pero adicionalmente después de todos esos años de experiencia hiciste algo de people management o un MBA, que es cosas más gerenciales. Entonces ahí sí lo puedes poner, porque eso va a aportar a que tú tienes ciertas habilidades, ciertos conocimientos que en la posición se van a necesitar. Okay. ¿Qué deberías poner para la experiencia laboral, de profesional? Entonces aquí son trabajos relevantes. Como ya hemos contestado a veces, si hay un gap que no es relevante, sí vas a tener que poner algo como entre este año y este año, proyectos personales, profesor, no sé, algo completamente diferente, porque sí van a poder entender, especialmente ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia. También en el mundo petrolero siempre hay ups and downs, siempre hay un downturn, creo que no sé, siempre son cíclicos. Entonces sí van a entender eso, pero quieren saber que estaban haciendo algo. Si no tienes algo, pues dejas ese espacio. Pues no es malo tampoco no tener, sabes, el CV sin gaps. Pasantías y prácticas. Entonces, esto sí es importante. Si estás, por ejemplo, trabajando o estudiando ingeniería de petróleos y hiciste una práctica en otra área, también lo deberías poner en la hoja de vida, pero tienes que pensar cómo lo vas a explicar, cómo vas a poner en descripción qué es relevante a la posición que estás, el vacante, lo que estás que has solicitado. Entonces, eso sí es importante, pero si has hecho 5 prácticas y tienes 3 que son relevantes y los otros 2 es que trabajaste con tu tía en un almacén, no es que eso es una experiencia mala, sí es una experiencia buena, demuestra dedicación y eso, pero tal vez no es relevante para la posición. Entonces ahí vas a tener que hacer un poquito de revisión. Un breve descripción, entonces como hemos visto en bullet points es mejor que paragraphs. También es más fácil escribir en bullet points. No tienes que pensar de todo en gramática ni nada de eso. Bullet points. Y el contribución, tu contribución. Entonces, por ejemplo, yo entrevisté a alguien que me dice, sí, hiciste esta pasantía y estaba haciendo lo básico, pero estaba un poquito aburrido. Entonces, pues decidí a crear un programa para que les ayude a generar los reportes. Pero eso no estaba escrito en la hoja de vida. Entonces ahí es como tienes que ver tu contribución, diciendo, hice una pasantía con Schlumberger en campo. No cuenta mucho, es bueno que hiciste uno con nosotros, ok, ahí sí. Pero también tienes que decir, sabes, desarrollé este proyecto, hice esto fue mi contribución. ¿Ok? Tenemos un par de preguntas. Raiza. Buenas tardes. Disculpe, lo que pasa es que tengo una duda sobre la formación académica. Digamos, yo tengo experiencia académica, ayudantías, diferentes materias, fui, digamos, presidenta de algún capítulo estudiantil. ¿Esa parte en qué va? ¿En qué va englobado? Como experiencia académica. Estamos en el punto. Mira, eso iría en actividades extracurriculares. Por ejemplo, tú puedes poner que fuiste ayudante de cátedra, hiciste tutorías, trabajo comunitario, tal vez te fuiste de intercambio, tal vez participaste en algún campeonato, generalmente los petroleros van a hacer el Petro Bowl, este tipo de cosas, o tal vez fuiste parte del equipo, no sé, que quedó campeón. Entonces,
cosas que indiquen que tú tuviste liderazgo, inteligencia emocional, que tú fuiste diverso, hiciste varias actividades. Por ejemplo, me gradué con honores de la universidad. Aparte fui, no sé, el presidente del capítulo estudiantil de mi facultad. Aparte yo practicaba, estaba de capitán en el equipo de fútbol. Entonces, a mí en lo personal me surge la duda de que, ¿y cómo hiciste para manejar todo tu tiempo? ¿Cómo hiciste para ser bueno en cada una de esas áreas? Para, pese a todo lo que hiciste extracurricularmente, fuiste mejor estudiante, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cosas que nos indican que ustedes fueron diversos, que tuvieron adaptabilidad, que se supieron organizar para lograr sus objetivos, es importante ponerlo. Sobre todo cuando son recién graduados o están por graduarse. Es algo que generalmente no muchas veces los vemos en las hojas de vida. Son cosas que salen ya cuando uno está conversando, ya cuando te empiezan a contar un poquito más, de repente te dicen, sí, yo soy presidenta de la SP. Y es como que, ¡ah! ¿En serio? Pero eso no está puesto en tu hoja de vida, lo cual es algo súper relevante, súper importante. Ok, tengo una duda más. Entonces, estas actividades extracurriculares, digamos, de experiencia académica como ayudantías, ayudante de cátedra, ¿yo tengo que ubicar en puntos las actividades que realicé o únicamente ubicar ayudante de cátedra en tal materia, en tal cosa, fui deportista, fui nada más eso o detallar algunas cositas sobre Sí cada? deberías detallar, aunque sea con unos bullet points, digamos, logros importantes en esas actividades que hiciste. Porque si tú las pones, es porque tú quieres que conozcan esa parte de ti. Te parece que eso es interesante y que conozcamos y que sobre eso nosotros nos dé una idea más clara de cómo tú eres, de cómo te vas a organizar. Es que yo mañana te digo, por ejemplo, si estamos hablando de Schlumberger, mañana te digo, entras a campo. Tienes que hacer una rotación de tantos días, cosas así, o sea, cosas que en base a lo que nosotros estamos buscando se vayan adaptando. Entonces, por ejemplo, eso de tutoría de cátedra, lo puedes poner debajo work experience, porque eso es parte de tu experiencia laboral de una forma y ahí puedes poner unos puntos, un bullet points. Cosas como presidenta de SPE, sabes, pues secretaria de no sé qué. Eso tal vez no lo pones debajo de work experience, pero puedes ponerlo debajo de other activities o algo así y tal vez no tienes que escribir todos los bullet points. Solo es decir que también soy esto. Las de que juegan deportes, que tocan música, que les gustan pintar, que sea. También eso los puedes poner en hobbies y solamente una lista. No tienes que decir, sabes, una con gran historia de que te gusta, pero pones hobbies a un ladito con lo que te gusta hacer. ¿Ok? Gracias. Con gusto. Diego. Buenas noches. Sí, tenía una duda. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el punto anterior del resumen de experiencia, mi duda era, ¿qué tan resumida, digamos, es la experiencia para las personas que ya tienen una trayectoria amplia en el sector, digamos, en este caso, en el sector petrolero? ¿Hasta qué punto del resumen se puede dejar, yo que sé, en líneas o qué punto relevante se tiene que poner en la hoja de vida? Que si tienen años y años y años, las pasantías, por ejemplo, ya no son relevantes. Okay. Dependiendo, puede ser que pones los últimos 10 años, 5 años, algo así de experiencia, pero va a Sí, depender mucho de la vacancia. Sí, o puede ser que al inicio de tu carrera tal vez hiciste varias posiciones diferentes y después como que ya empezaste a tomar un path, un camino, un área, una rama de la industria, entonces, y por eso es la que quieres seguir creciendo y es la que estás aplicando, entonces deberías poner la información de experiencia relacionada con ese path de carrera que tú ya has ido desarrollando. Sí. Ok, muchísimas gracias. Ok. Cody, sigues con la mano alzada. ¿Tienes una pregunta? No, pero bueno, me quedé pensando esto de los deportes. En caso, digamos, nosotros fuimos deportistas en los equipos de la facultad, entonces podríamos poner eso como hobby,
O sea, Sí. poner... Sí, porque esto también es como linked con eso de las entrevistas que vamos a hablar mañana. Los hobbies, nosotros sabemos, si están estudiando ingeniería de petróleos, mecánica, química, que sea, que técnicamente vas a seguir la malla universitaria. Nosotros sabemos que en esas mallas vas a aprender, puede ser troubleshooting skills, puede ser liderazgo, pero no es muy cierto, porque hay algunos que son líderes naturales y hay otros no. Con las otras cosas, con estas cosas extracurriculares, ahí es donde vamos a ver, ¿cómo decir eso? Evidencia de las aptitudes blandas. Entonces, si juegas pues, en un equipo deportista, pues, deportivo, ya sabemos que tienes dedicación, porque sí o sí tienes que salir a jugar, si está lloviendo, si está haciendo frío, si tienes sueño, todavía tienes que salir. Entonces ahí vas a ver dedicación. También si tocas música, porque eso también toma mucha dedicación. Si eres presidente de un SP o capitán de un equipo, liderazgo. Entonces ahí Incluso, por ejemplo, nosotros acá poníamos algo de work and travel. Si tú tomaste la decisión de irte un verano a trabajar a otro país, hablando otro idioma, eso a nosotros la verdad nos parece muy interesante, porque a la final tú fuiste a un nuevo medio, te adaptaste, trabajaste, te comunicaste con el resto. Entonces, sí nos da como que esas ciertas herramientas para nosotros ver otro tipo de aptitudes tuyas. Ok, ya veré eso. Jefferson. Sí, disculpen, yo tengo una consulta particular. Yo tengo, o sea, yo soy ingeniero y también hice una carrera musical, la que fui desde muy pequeño. Yo seguí tanto la universidad, la escuela, el colegio y la universidad, a la par del conservatorio musical de música. Y yo cuando ya estaba por terminar la universidad, seguí un curso aparte fuera, en el exterior, y complementé mi educación musical y tengo un título en música también. Eso iría en la parte de actividades extracurriculares, en el caso en el que yo opte por aplicar a un trabajo técnico, a un puesto que involucre áreas técnicas. ¿Tendría que directamente obviar esa parte de formación musical, o debería incluirla en lo que es experiencia o directamente en lo que es actividades extracurriculares? Deberías incluirlo porque es algo que cuenta mucho de ti. O sea, es eso de dedicación, de hacer dos estudios, como decirlo así, al mismo tiempo. Ahí es donde tendrías, yo creo que también lo puedes poner debajo de work experience, porque también es algo que en las entrevistas te pueden preguntar de eso, y especialmente que fuiste al extranjero con eso. Ok. Muchas gracias. No, con gusto. Entonces, sí, es que las hojas de vida es como un snapshot para venderse. Entonces, ahí es donde tenemos que ver esto del liderazgo y esto de que vamos a ver con las actividades extracurriculares y también con la experiencia. ¿Okay? Ahí es donde vas a tener no sé si estabas haciendo un pasantía y al final resultaste que eran supervisor de no sé cuántas personas, ahí lo pones en experiencia también en un bullet point. Okay. También nuestro, como dije, dedicación, diversidad. Entonces, no es que solamente te enfocas solamente en lo técnico, pero sí tienes esa actitud de cómo apagarse y hacer otra cosa. Que, por ejemplo, si entras a ser un ingeniero de campo de nosotros, vas a tener que conseguir una forma de switch off del trabajo. Adaptabilidad y organización. Ok, Andrés, ¿tienes la mano alzada? Sí, buenas noches. Alguna vez hice un CV en un formato similar al que presentaron como ejemplo, ¿no? Que estaba bonito. Pero cuando lo subí a una página
se descuadró todo. Me parece que tienen algún programa que recoge la información y le ordena para que sea un poco más visible para los reclutadores, pero me desordenó absolutamente todo. Tal vez viene más adelante alguna idea, algún formato o alguna página donde podamos hacer un CV. Gracias, eso es todo. Sí, ¿eso lo subiste como PDF o como Word? Como PDF. Sí. Sí, en algunas empresas sí van a tener como el ATS system, lo que llaman, que es donde ellos buscan estas palabras claves. ¿Ok? Ahí sí vas a tener que ver tal vez con esa página si tienen unos tips para hacer las hojas de vidas. Para nosotros no tenemos eso. Pero una cosa que sí quiero mencionar ahora, que estamos hablando de las hojas de vida digitales, ¿ok? Siempre deberías enviarlo en formato PDF. Siempre. ¿Ok? Hay dos razones. Uno es más profesional y segundo, nadie lo puede editar. Pues, no deben editarlo, pero es más difícil editarlo que un Word. ¿Ok? Y también evita muchos de esos problemas de formato. Porque puede ser que, no sé, alguien está usando un Mac o están usando otro programa y cambia todo el formato que has hecho. Tu hoja de vida súper bonita se queda completamente destrozada. Otra, y esto es algo que hemos visto mucho, si envías una hoja de vida digital con título hoja de vida, voy a recibir 5 hojas de vida llamados hoja de vida. Entonces, como que si tengo que buscar hoja de vida de Cody, ¿cómo voy a encontrarlo si no está bien, bien como el descripción? Entonces, siempre deberías tener tu nombre y hoja de vida. Hay algunos que sí tienen hoja de vida en inglés y en español, y ahí también pueden poner inglés y español. Pero para la gran mayoría de empresas multi-internacionales deberían enviar hojas de vida en inglés. Okay. Nosotros sí aceptamos en inglés y en español, porque la gran mayoría de nuestros jefes también hablan español, pero sí hay algunos que no saben nada de español. Entonces ahí vamos a pedir una hoja de vida en inglés. ¿Ok? Perdón, una consulta. Uh-huh. Por ejemplo, yo ya he subido el currículum, digamos, a la empresa Schlumberger, ¿no? ¿Podría volver a hacerlo modificándolo? Sí. Ya. Y eso es otra cosa que no es solamente relevante para nosotros, pero sí es muy relevante para nosotros. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Es que tienen que tener la hoja de vida actualizada. Y si estás por ejemplo, en nuestro sistema donde van y registran y eso, ahí pueden cambiar las hojas de vida, pueden hacer eso. Y nosotros solamente podemos ver los candidatos que son activos. Entonces, si no has entrado en mucho tiempo, el sistema automáticamente te convierta en inactivo. Entonces nosotros no te vamos a ver. Ok. Chévere, gracias. No, con gusto. Me gusta que hay muchas preguntas. Jorge, ¿tienes una pregunta? Sí, con respecto, por ejemplo, en el caso particular de Schlumberger, yo he subido mi hoja de vida varias veces, pero me sale, unas horas después, me llega un correo diciendo que fue rechazada y yo he visto que, y me he entrado varias veces, pero siempre me sale el deny, como que ya no me toma en cuenta. Entonces, yo quería justamente tener la misma duda del anterior participante, que si ustedes tienen algún tipo de formato especial que incluya o un programa que lea las hojas de vida e identifique cuáles son buenas, cuáles son malas. No, Entonces, porque siempre me mandan el... Sí, no, nuestro programa no lee los ojos de vida, pero que sí hace es que hace un match entre la información que entraste y la posición que está, a lo cual estás aplicando. Entonces, pensando en un ejemplo, no sé, si por ejemplo Field Engineer está buscando un título universitario
y por error pusiste que tienes un título técnico, ahí te van a rechazar. Entonces nosotros sí tenemos nuestro sistema, pero también es porque nosotros también manejamos un base de datos local, y nosotros hacemos nuestro filtro, que es el filtro de inglés y de lógica. Hablando de Schlumberger, ¿no? No de Claro. esa empresa. Pero, o sea, en ese caso yo estaría ya automáticamente fuera de un posible reclutamiento. No, pues depende del reclutador. Nosotros no, sí tomamos en cuenta a veces lo que están rechazados por el sistema, porque nosotros vamos a hacer nuestros propios filtros. Pero si quieres más tarde, podemos hablar y me puedes pasar tu candidate number y puedo verificar eso. ¿Ok? Ya, ok. Gracias. Ok. Santiago. Sí, bueno, ahorita que toparon el tema acerca del sistema que ustedes utilizan, yo tengo una pregunta. Si es que yo me encuentro ahorita viviendo fuera del país, pero estoy interesado en un puesto en Ecuador, ¿debería cambiar la ubicación en la que estoy en el sistema cuando subo mi hoja de vida? Porque yo vivo ahorita en Noruega, pero he tenido esa duda de ubicar, o sea, como que estoy en Ecuador o poner, o sea, estoy viviendo todavía acá. Muy buena pregunta. Porque yo no sé entonces si es mejor como que utilizar dos correos, uno para puestos de la empresa aquí en Noruega y otro para puestos en Ecuador. Normalmente nosotros buscamos siguiendo nacionalidad. ¿Estás estudiando en Noruega o ya estás residente en Noruega? Pero esas son dos Estudiar cosas una diferentes. maestría y ya terminé la maestría, pero me quedé buscando oportunidades laborales. Pero obviamente no descarto las oportunidades de Ecuador y ya estaba aplicando. Ok. Entonces, en ese caso, yo diría que sigues con que eres residente aquí en Ecuador, porque ya en la entrevista vamos a ver cuándo tienes disponibilidad para regresar a Ecuador. Pero en el caso de, por ejemplo, hay algunos que mudan a otro lugar y son residentes en ese lugar, por ejemplo, en Estados Unidos, o si decides que, sabes, quiero vivir toda mi vida en Noruega, que es súper bonito, pasé muchos años en Noruega. Sí, pero hace frío. Se hace un frío, pero vale la pena al mismo tiempo. Pero y si decides que vas a ser residente de ese país, sí vas a tener que cambiar tu residencia, donde estás residente. Ok. Bueno, muchas gracias. Con gusto. No sé si Cody tiene el mano alzado o olvidó de bajarlo otra vez. Ok. Entonces. Ahí baja la mano. Bueno, si no, siempre te voy a pedir, te voy a preguntar. Ok. Entonces, como de que estamos hablando, es importante mantener la hoja de vida actualizada. Entonces, dos razones. Puede ser que, por ejemplo, ya estás trabajando con una empresa. Esto me pasó varias veces cuando estaba trabajando en campo y me dicen, no, el cliente necesita tu hoja de vida. Hoy, ahora. Entonces, a lo menos yo sé que está listo y lo puedo entregar al cliente. El otro es que nuestra experiencia cambia. Entonces, yo sé que hay muchos tableros que graduaron en 2019, en 2020, no han conseguido trabajo fijo, como decirlo así, por la pandemia, pero sí tienen sus proyectos. Empezaron su propia empresa, están ayudando a familia con cualquier laboral, están ayudando a las comunidades. Entonces, ahí siempre hay algo que puedes poner en la hoja de vida, lo puedes seguir actualizando. Siempre guardas información relevante, entonces hablamos un poquito de eso antes. Y puede ser que vas a tener varias hojas de vida. Entonces puede ser que tienes uno que es oil and gas, uno que es técnico y uno que es más administrativo. Me acuerdo que en 2015 me enviaron a casa a esperar un trabajo con Schlumberger, pues otra posición con Schlumberger, y tuve que cambiar mi hoja de vida completamente para encontrar trabajo administrativo temporal. ¿Ok? Porque nunca me iban a contratar con la hoja de vida que tenía.
Entonces ahí es donde vas a ver y ahí es donde topamos eso de una hoja de vida que está actualizado para la posición, para el vacante y también para la empresa, como hemos hablado que hay algunos que están pidiendo cierta experiencia, algunos que están pidiendo, no sé, ciertas licencias de conducir, edad, cualquier cosa. Entonces ahí es donde pueden cambiar un poquito. Y siempre revisar la experiencia. Verificar datos. ¿Ok? Teléfonos que funcionan. Si cambias de teléfono, también cámbialo en la hoja de vida, cámbialo en las plataformas de todas las empresas. Y email también. ¿Ok? Y por favor, no es necesario adjuntar toda la documentación. O sea, no hay muchos que lo hacen. A veces recibimos unas hojas de vida de 10 páginas porque nos enviaron todos los certificados que han logrado desde, no sé, de kindergarten. Nosotros no necesitamos todo eso. Si lo necesitamos, siempre te lo vamos a pedir. ¿Ok? Entonces, sí, Cristian. ¿Escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarles, yo he leído que con el CV también hay que mandar una carta de presentación. No sé si es relevante mandar la carta de presentación o solo enviamos el CV. Depende de la empresa, depende de la posición. Para nosotros no es relevante, ¿okay? Porque nosotros tenemos muchos filtros, tenemos varias cosas que, ¿sabes? Que son parte del proceso de reclutamiento para los que son fresh out, recién graduados, los que van a graduar, los que no tienen mucha experiencia. En algunas empresas sí te lo van a pedir. Y eso sí es muy importante si te lo piden, que es, puedes usar casi las mismas reglas que una hoja de vida, pero ahí sí vas a ampliar un poquito más. Entonces pueden decir, por ejemplo, soy ingeniero con, no sé, con 2 años de experiencia ¿sabes? En el mundo petrolero, en varios lugares, en varios proyectos, haciendo esto y esto. Si, por ejemplo, estabas jefe de un lugar y mejoraste el revenue, también puedes ponerlo así, ¿sabes? Estaba jefe en esta locación y logré aumentar el revenue a no sé cuánto. En los casos de ustedes que son recién graduados, obviamente no van a tener esa experiencia, pero pueden poner, ¿sabes? Presidente del capítulo de SPE de no sé dónde. Durante estos años, esto me ayudó a desarrollar habilidades de liderazgo y organización que me ayudará en esta posición haciendo tal. Entonces, como tienes que relacionar lo que has hecho con la posición. Y ahí es donde vas a como construir el cover letter. Pero no creo que muchas empresas te lo van a pedir. Pero si te lo piden, ahí sí hay recursos en línea que te pueden ayudar con eso. Pero sí tienes que ser muy, muy preciso, muy relevante a lo que estás aplicando. Ya, muchas gracias. Sí. Raisa, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas noches. Otra preguntita. En cuanto a conferencias, cursos que usted mencionó hace un momento, ¿qué tan recomendable es que nosotros ubiquemos estos cursos y conferencias en una segunda hoja? Digamos, en la primera hoja yo ubico formación académica, profesional, idiomas, y en una segunda hoja yo ubico los cursos y conferencias en cuanto a la carrera que, digamos, petróleos. ¿Está bien o mejor evado ubicar una hoja entera de cursos y conferencias? Creo que depende mucho de lo que estás aplicando y para lo que estás aplicando. Generalmente, asistencia a, digamos, o sea, bueno, si es que es un curso que no sé, que
te va a sumar experiencia para la posición que estás aplicando, ponlo, que es importante, que tal vez incluso puede ser uno de los requisitos de la vacante, que hay veces que dicen, necesito que tenga conocimiento en Petrel. Entonces, tú hiciste exactamente un curso de Petrel, tienes una certificación en Petrel, entonces tú lo pones, todo eso. Pero, por ejemplo, cosas que no tienen relación, o alguna charla que tú fuiste, pero que no es tan relevante en sí, ¿para qué ponerlo? Más es ponerlo de gana, porque no es algo que ese rato a uno como reclutador le va a llamar más la atención. Uno más se va a enfocar siempre en lo que es la experiencia, en lo que es tus últimos estudios y cosas así. Sí, pero ampliando un poquito eso, entonces, hablando de Schlumberger, por ejemplo, si estás aplicando para un trabajo de Field Engineer, o si de Field Engineer, puede ser que algunos de estos cursos no son relevantes, porque nosotros te vamos a entrenar desde el principio. Y esto es hablando solamente de Schlumberger. Pero, por ejemplo, si estás aplicando para una posición súper técnico, y los prerequisitos es que necesito a alguien que tiene conocimiento en yacimiento, en completions, no sé, en data science, en machine learning. Ahí sí está súper relevante que ponen los cursos y ponen tu interés en esas áreas. Entonces, si tienes un proyecto personal en machine learning, ahí lo puedes poner. No tienes que escribir un ensayo súper largo, pero sí lo tienes que poner. Y ahí es donde es muy importante entender bien lo que están buscando esa empresa para ese vacante. Entonces, a veces, sabes, tienes que ser como Sherlock Holmes y buscar un poquito más sobre la posición. Algunos es súper claro en el job description, pero sí tiene que ser relevante. Sí, solamente tener una página de todos los cursos que has hecho, todas las conferencias que has hecho, yo diría que la gran mayoría de reclutadores no lo va a leer. Siendo súper sincero, aunque es algo que necesita. ¿Ok? Gracias. No, con gusto. Y no es que no se lo va a leer porque no sea interesante o importante, sino porque también uno tiene que tratar de hacerlo más efectiva la entrevista. Entonces, ahondar en ciertas cosas que para la posición son más relevantes. Sí, pero como digo, si es una posición técnico, si es algo que exige esa empresa y ese vacante, sí lo tienes que poner. Eso también es con la experiencia, con los hobbies, todo eso va a ser un poquito tailored y también vas a tener que prepararse para la entrevista. Y vamos a hablar de eso mañana, pero eso es como, puedes ver la hoja de vida, la historia que vas a contar en la hoja de vida es la historia que tú quieres contar en la entrevista, como para ponerlo así. Entonces puedes más o menos guiar la entrevista por tu hoja de vida. Ok. Último slide y ya hay más preguntas. Entonces, ya hemos hablado cómo debería haber una hoja de vida y todo eso. Entonces, como otras cosas para aclarar un summary de todo esto. La hoja de vida debería ser preciso y claro, como hemos visto en algunos ejemplos, y es para definir tu perfil profesional y también de una forma personal. Sabes que eso es donde vienen los hobbies, las aptitudes blandas, liderazgo, todo eso, diversidad, todo eso viene parte de eso. Ahí es donde puedes demostrar los logros y objetivos que has destacado en tu vida laboral. Entonces, cuando escriben los bullet points de la experiencia laboral, intentan de no ser tan genéricos. Entonces, las cosas que tú has hecho, que tienes orgullo de lo que has hecho en el proyecto, puede ser también en Work and Travel y todo eso. Entonces, todo eso lo deberías incluir. Entonces, también poner la información de tu experiencia laboral y incluir información que es pertinente a la posición. Entonces, yo creo que hemos hablado mucho de esto, pero también eso tiene que ver no solamente en la hoja de vida, pero también en el personal statement, porque eso también a veces va a cambiar si estás buscando un trabajo técnico, un trabajo de campo, un trabajo administrativo. Entonces, ahí también lo puedes cambiar un poquito y ahí
también el reclutador va a decir, ah, no, ella sí, o él le gusta más técnico, este tiene más perfil administrativo, entonces lo voy a mover a este lado. Estás en mute. Bueno. ¿Y qué debemos evitar en una hoja de vida? Lo que dijimos anteriormente. Errores ortográficos y gramaticales, ya sea en inglés, en español, peor si es en español porque obviamente es nuestro idioma natal, pero siempre hacer una doble validación de que las tildes estén correctas, de que no nos saltamos ninguna letra, que no nos comemos por ahí otra letra, que está mal deletreado algo. Revisar 2 veces eso para asegurarnos que todo está perfectamente escrito. Tener una dirección de correo electrónico que no sea profesional. Esto es algo súper importante. Es desde cuando uno le llega a la hoja de vida, empieza a revisar cada cosa. Entre esas lee el correo electrónico que tiene también. Logros sin cuantificar. Sí es importante que ustedes pongan qué han hecho, pero ¿por qué es un logro? ¿Por qué? ¿Qué consiguieron? No sé, yo logré reducir los costos de operación en un tanto por ciento, que dice que son cosas relevantes y que va a ser un cambio de mentalidad para la persona que le están entrevistando, decir como que, wow, hizo esto, hizo aquello. Entonces, eso se debe siempre cuantificar. Evitar el tener párrafos largos con bastante texto en lugar de poner bullet points con cosas súper específicas, súper sintetizadas. Tener un currículum genérico que no se adapte al tipo de trabajo en el que están aplicando. Como les decíamos, si es necesario preparar un tipo de currículum diferente para la posición, para la vacante en la que están tratando de aplicar, es necesario hacerlo. Va a cambiar la historia, entonces sí es importante que lo customicen. Y también tener un currículum muy extenso. Más de 2 páginas ya es demasiado. Deben tratar de sintetizarlo, deben tratarlo de hacerle lo más objetivo posible, lo más específico, y con eso pues tienen una hoja de vida apropiada. Ok. Entonces voy a dejar esta página aquí, pero hay preguntas. Creo que Cody ya tiene su mano alzada. Pero si tienen preguntas, por favor, este es el espacio. Ya tenemos 20 minutos, creo que para siguen algunas dudas. Una consulta, era justamente porque recordé que en alguna ocasión el profesor de metodología de la investigación nos estaba enseñando igualmente cómo armar un currículum y todo esto, y él nos mencionaba que, por ejemplo, no es muy profesional poner un correo electrónico de Hotmail. O sea, quería preguntar si eso es verdad, o porque decían que más profesional era como poner un correo de Gmail. O no tiene nada que ver, o sea, sí podría ser Hotmail igual. Yo creo que podría ser Hotmail. Yo creo que lo importante es que viene antes del arroba. En realidad, por ejemplo, en Europa no usan Hotmail, ahora solamente es Gmail. Hay algunos que sí, algunos que tienen Yahoo y eso. Pero yo no creo que solamente porque tienes un email de Hotmail te van a descartar. Ok. Okay. Pero si prefieres, puedes poner otro, si no estás. Por ejemplo, nosotros no, pero no sé si hay otras empresas que son un poquito más picky. Ya, chévere. Gracias. Está bien. Irwin. No sé si lo pronuncié bien. Sí está correcto. Mi pregunta es, por ejemplo, en el caso en el que estás postulando a una pasantía, por ejemplo, cuando somos estudiantes, tú no tienes todavía una experiencia laboral. Y en slides anteriores ustedes nos mencionaban pues que la información que nosotros más relevante que podemos poner al inicio es la experiencia laboral. Entonces, yo me pregunto nosotros debemos trabajar más con lo que es soft skills. Entonces, ¿qué tipo de habilidades nosotros podemos poner ahí? Por ejemplo, se me ocurre, digamos, yo he destacado bastante en deportes. Por ejemplo, he llegado a tener eso. ¿Es correcto colocarlo eso en el currículum? Sí. Entonces, obviamente sabemos que si están aplicando para un pasantía no tienen experiencia. Y puede ser que también si estás aplicando para un trabajo fijo,
Pues aquí casi todos tienen pasantías, pero puede ser que no son pasantías en el mundo petrolero. Entonces sabemos que porque nosotros estamos buscando a gente que no tiene mucha experiencia. Entonces ahí es donde está importante poner esos de las actividades extracurriculares, work and travel, eso de los deportes, todo eso lo puedes poner. Puede ser que no tienes experiencia laboral, pero puedes poner experiencia o puedes poner actividades. Y ahí, por ejemplo, si, no sé, eres capitán del equipo de fútbol, ahí lo puedes poner, ¿sabes? Diciendo a este y esto. Entonces, sí puedes como demostrar todas esas aptitudes blandas usando los hobbies y esas otras experiencias. Lo puedes poner incluso tal vez como una viñeta, méritos deportivos, méritos académicos o algo así, que sea relevante y obviamente que tal cual como dijo Kimberly, sabemos que no tienen experiencia, pero tú tienes que ver qué es importante de lo que has hecho, que pese a no tener experiencia, eres un buen candidato y quieres demostrarlo. Entonces, todo eso que tú creas que es importante, lo pones. Sí. Ok, gracias. Okay. Edgar, creo que fue el siguiente. Sí, ¿cómo podemos destacar los logros y los objetivos cuando hemos hecho pasantías? Es una. Y otra inquietud que tengo es del modelo de CV que nos presentaron, esa hoja de vida bonita que nos presentaron. No, noté que no habían cursos y seminarios y referencias. Entonces, no sé qué tan importante también sea añadir eso a una hoja de vida. Okay, entonces, la hoja de vida que mostré era más como un ejemplo de alguien que tiene mucha experiencia. Entonces, los cursos serían los cursos adicionales que son relevantes a la posición que va a aplicar. Entonces, como siempre, tienes como analizar un poquito, a ver, ok, sí, hice un curso en Machine Learning, entonces lo voy a poner en mi hoja de vida. Si es un curso que es parte de tu malla universitario y no es algo que resalta, tal vez no lo tienes que poner. Eso de las pasantías. Entonces, muchos cuando están haciendo pasantías tienen un proyecto. Entonces, esos que pueden escribir, se dicen, no sé, pasantía con personas, realizar un proyecto con interpretación de no sé qué. Aprendí esto, aquello y el otro. Entonces, a esos conformes. Nosotros sabemos en pasantías no es que vas a tener un equipo de 30 personas, ser supervisor de toda esta gente, pero sí sabemos que la gran mayoría han hecho un proyecto. Entonces, pueden hablar más de ese proyecto. Ok, muchas gracias. Okay. Espero que contesté la pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, yo tengo una duda. ¿Qué tan relevante es, bueno, para mi parecer el idioma es bastante importante en cualquier trabajo que se postule? Entonces, mi pregunta va enfocada en que si es importante o no poner, yo que sé, un certificado de que sepas inglés, por ejemplo, yo que sé, TOEFL o Cambridge, o porque algunas veces no necesariamente necesitas de un certificado en el idioma inglés para saber inglés. Entonces, esa era mi duda. Si tienes un certificado, también puedes decir inglés, porque hay algunos que ponen, por ejemplo, Cambridge en eso y ponen eso como nivel de inglés. A veces basta con inglés avanzado, inglés intermedio, inglés B1, B2. En muchas empresas, pues con nosotros te vamos a dar una prueba de inglés. Pero sí es importante, si conocen otras lenguas, ponerlo en la hoja de vida. Okay, es súper importante. Puede ser que no hablan inglés, pero puede ser que hay una empresa, no sé, que tiene oficinas en Brasil, pero hablas portugués. Entonces tal vez eso te va a dar una oportunidad de trabajar allá, si quieren. Entonces, sí es importante para poner lenguas y el nivel sí es importante también.
como para nosotros el inglés es súper importante, porque te vamos a entrevistar en inglés, de cualquier modo. Y así vamos a evaluar el nivel. Ok, mi última duda. Mi duda era enfocada en que en Slumber decían que se actualizan las hojas de vida. Mi duda era cuando se envía, por ejemplo, a correos, digamos, personales, por ejemplo, como el de usted. ¿Es automático que en la plataforma o en la página de Slumber se actualiza la hoja de vida o nos toca actualizar directamente en la página de Slumber para que se actualice la hoja de vida? Sí, entonces nuestros sistemas así no son muy linked. Entonces, si me envías una hoja de vida, por ejemplo, si empezaste el proceso con nosotros el año pasado y lo estamos retomando este año, te voy a pedir una hoja de vida actualizada. Pero por ejemplo, si tienes un perfil en el sistema, esa es la hoja de vida que usamos cuando hacemos el onboarding. Entonces ahí es mejor que actualizas esa hoja de vida también. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Santiago, ¿dejaste la mano arriba o tienes otra pregunta? Tengo otra pregunta. Ok, Si es que perfecto. manejan sí, si es que tenemos dos correos electrónicos, ¿se deberían poner dos o solamente uno? Es mejor poner el que usas más, Ok, por decirlo así. ok. Ok, Christopher, ¿tienes una pregunta? Sí, yo tengo la pregunta de ¿cada qué tiempo recomienda actualizar los CVs en las páginas de las empresas? Ya que en 6 meses puedo realizar unos 3 cursos, 4 cursos y creo que no sería relevante apenas acabo un curso, actualizarlo y subirlo. Es cuando tienes, yo diría cuando tienes alguna experiencia relevante para esa posición, porque también depende de diferentes empresas y eso también. Pero, por ejemplo, si tienes un cambio pues ya estás graduado, ya estás trabajando, si tienes un cambio de trabajo, ahí es donde deberías actualizar tu hoja de vida o de posición adentro de una empresa. Los que están estudiando, si tienen, no sé, pasantías, terminaron pasantía, entonces actualiza tu hoja de vida. Si empiezas otra pasantía, también actualiza. Si estás haciendo un curso de algo que, por ejemplo, ahora esto de Big Data, Machine Learning es súper importante. Entonces, también eso, si estás haciendo un curso de eso, lo puedes poner en la hoja de vida y tenerlo listo en caso de que una posición llegue. Entonces, ¿cómo es eso? A veces, por ejemplo, yo creo que la última vez que actualicé mi hoja de vida fue antes de este trabajo, en la última posición. Entonces ya me falta como actualizar. Pero puede ser, por ejemplo, si lo actualicé a llegar acá, pues ya no lo voy a actualizar porque sigo en la misma posición. Nada mucho ha cambiado. ¿Ok? Creo Listo, que muchas gracias. sí. Ok. Otra pregunta. Don't be shy. Sí, Cristian. ¿Ustedes qué tan importante es la edad al momento de contratar? Nosotros no discriminamos con edad, para decirlo así. Pero nosotros a veces, si tenemos a alguien que, no sé, tiene 32 años y quiere una posición de campo, sí le vamos a explicar bien la posición de campo, porque van a ser 6 años en campo. Pero nosotros, pues como Ornella y yo somos reclutadores de fresh outs, de recién graduados, lo que estamos buscando más es que no tienen mucha experiencia, que no tienen demasiada experiencia, pero de edad, ya
no discriminamos con edad, pero sí vamos a preguntar si estás seguro que quieres trabajar 6 años en campo. Ya, muchas gracias. Bien. Edgar. Ahorita que topan el tema de la edad, quiero preguntarles para ustedes qué tan relevante es, por ejemplo, en los últimos 4 años aquí en la industria en el Ecuador ha sido una total crisis y hay profesionales que tienen 3, 4 años que se graduaron y no han podido encontrar una oportunidad laboral. Entonces, ¿qué tan acogida ustedes darían a ese tipo de personas, ¿no? que ya tienen varios años de graduados y no pueden encontrar algo fijo todavía? Entonces, eso para nosotros sería como case by case basis, porque también depende si tienen experiencia en otras industrias también. Entonces no puedo decir, pues si graduaste hace 4 años y no tienes experiencia en el mundo petrolero, puedes tener un trabajo con nosotros, porque puede ser que tienen 3 años de experiencia, no sé, en manufactura, algo así. Entonces es mucho case by case, pero en algunos casos sí podríamos como hacer el onboarding, que nosotros llamamos eso de que empiezan con nosotros, pero sí tenemos que revisar hojas de vida, experiencia y eso. Otra pregunta. Santiago. Sí, bueno, yo tengo una última pregunta. Lo que pasa es que hace 2 años yo estuve en un proceso con la empresa, con Slumberjoy en Ecuador, pero yo me encontraba acá. Entonces me contactaron me llegó el correo de que iba a ir a las entrevistas, pero yo sé que ustedes contactan por medio de teléfono celular, entonces no me pudieron encontrar en Ecuador. Este proceso yo supongo que se quedó abierto porque nunca recibí un rejection. Pero mi pregunta es, si es que se dan esos casos, ¿se puede acudir a las oficinas del país en el que uno está? ¿O los procesos que se llevan en cada país son independientes de otros? Son medio independientes, como decirlo ahí, así. Entonces, como tú eres ecuatoriano y no eres, pues si no eres residente de allá, estarías como debajo de nuestro grupo de Ecuador, como decirlo así. Entonces, por ejemplo, nosotros buscamos ecuatorianos para trabajar en Ecuador y también ecuatorianos para trabajar en el extranjero. Entonces, por ejemplo, si hay una posición en Noruega, en Vento, porque en este momento no existe, pero si hay una posición en Noruega para un ecuatoriano, tienes que pasar por nuestros procesos acá en Ecuador. Ah, bueno, sí, esa también era mi otra pregunta. Porque yo estuve en contacto con el reclutador y el que está del área de Escandinavia. ¿Cómo se llama? Magnus. Magnus, sí, exacto. Yo conversé con él y él me dijo que debía haberme acercado a hablar con él, pero obviamente ya había pasado algunos meses. Sí, Pero él no está allá ahora ya tampoco. está. Sí, yo sé. Pero Pero entonces mi pregunta es, igual al no haber recibido un rejection de este proceso, ¿significa que el proceso sigue en pie o ya no? O... puede ser que siga en pie. Es que no veo tu apellido, entonces no puedo revisar eso, pero puede ser que siga en pie. Pero tenemos que ver, sí, tienes que actualizar ya que tienes el máster y todo eso. Puede ser que la posición, tal vez antes estaba haciendo el proceso con la posición para el Field Engineer, pero ahora que máster tal vez es más en posición técnica. Entonces ahí tal vez cambiaron las cosas. Bueno. ¿Cómo decirlo así? Bueno, gracias. No, con gusto. Otra pregunta antes que terminamos. No. Ok, entonces
Solamente decir, la hoja de vida, como has visto, es súper importante. Tienes que contar la historia, tu historia. Entonces, no es una historia genérica que piensas que la empresa quiere saber. Es tu historia que está personalizado para ese vacante y esa empresa. Okay, entonces, nosotros hemos intentado como dar los tips genéricos para que puedan hacer una hoja de vida para cualquier empresa. Pero tienes que tomar eso en cuenta que es un snapshot. Con eso es como el primer hook, ¿sabes? Al reclutador le dicen, o al jefe o el recursos humanos en cualquier etapa que estás en tu vida laboral, a decir, mira, tengo el perfil que estás buscando. Y de ahí es donde puedes elaborar más cuando vas a hacer las entrevistas. Y vamos a hablar mucho de eso mañana. Entonces vamos a tener como más breakout rooms, más oportunidades de practicar las entrevistas, porque esos también son súper importantes. Pero si no tienes una buena hoja de vida, nunca vas a llegar a hacer entrevista. ¿Ok? Bueno, agradecerles a todos por la presencia. Espero que hayan resuelto muchas de las dudas que tenemos referente a lo que es una hoja de vida. Agradecerle también a la ingeniera Kimberly Montage y al ingeniero Ornel Aldaz por su presencia y por ayudarnos en estas dudas. Y bueno, también invitarles el día de mañana que vamos a resolver el tema de cómo dar una entrevista exitosa. Y pues bueno, sin nada más que decir, deseándoles una buena noche y nuevamente agradecerles la presencia a todos. Muchas gracias. Gracias, muy buenas las explicaciones. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias, una buena noche. Gracias. Muchas gracias, una excelente noche. Gracias, una buena noche con todos. Muchas gracias, ingeniero Kimberly. Muchas gracias, ingeniero Ornella. Yo también ya me despido. Sí, no, muchas gracias. Y nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego.